Buenos días, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1 en la que vamos a estar hablando acerca del movimiento circular uniforme. ¿Ya? Esto es un tema que ya lo deberían conocer y al menos en esta clase me interesa más que nada hacer un repaso de conceptos porque si es que no los manejan, en las clases que van a venir a futuro seguramente les va a complicar. Por tanto, esto debería ser una clase relativamente liviana. Entonces, vamos a imaginarnos algún sistema que esté justamente con este tipo de movimiento, o sea, movimiento circular uniforme. Puede ser un disco que está girando, bueno, esto es mi intento de un círculo, ya, no me quedó muy circular, pero imaginen que es un buen círculo. Y en este caso voy a imaginar simplemente el clásico ejemplo de una piedra que está atada a una cuerda, por ejemplo, y que la estamos haciendo girar encima de la cabeza. ¿Ya? Entonces gira en este movimiento circular y asumiendo que uno sea capaz más o menos de mantener como la misma fuerza en la cuerda, por tanto la velocidad de giro debería mantenerse constante. ¿Ya? Entonces esto sería movimiento circular uniforme. Entonces nos interesa como definir algunas de las cantidades y algunos conceptos que se utilizan para justamente definir este concepto y este problema. Entonces, si es que esta es nuestra partícula, en primer lugar obviamente tenemos que ver el radio, o sea, el radio podría ser R mayúscula, en este caso simplemente la distancia sería R mayúscula, obviamente más adelante lo vamos a tratar como vectores, pero por ahora simplemente estoy viendo los conceptos, ¿ya? Y esto va a tener una velocidad tangencial, o sea, básicamente esto va a tener una velocidad que apunta en esta dirección, ¿ya? O sea, si es que uno cortase la cuerda, lo estás girando, y tú cortas la cuerda, la pelota o la piedra o lo que sea que uno tenga amarrado, saldría en esta dirección, ¿ya? Y en otro momento, por ejemplo, si es que la pelota o la piedra estuviese por acá, al momento de soltar la cuerda o cortar la cuerda, la pelota saldría en esta dirección, ¿ya? La velocidad tangencial que se llama, la vamos a llamar v sub t, por ejemplo. Muchas veces uno se queda simplemente con el v. Esta velocidad va siempre perpendicular a el radio, ¿ya? Si se fijan acá hay 90 grados entre el vector de la velocidad y el vector del radio. Y también es importante notar que va cambiando constantemente la dirección de este vector, ya de la velocidad, pero la magnitud no va cambiando. Ya eso es algo bastante importante, o sea, va cambiando la dirección constantemente, pero no la magnitud. Y el hecho de que exista un cambio en la velocidad implica que tiene que existir una aceleración, que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos ya este concepto de la velocidad, y esa velocidad es simplemente como qué tan rápido, cuánta distancia está recorriendo, ¿ya? Entonces esa es como una unidad de distancia normal, como metros por segundo. Igual lo vamos a ver más ahora, porque primero quiero definir otras cantidades, como en primer lugar la frecuencia de la rotación. Entonces la frecuencia es simplemente qué tan seguido está girando este objeto. O sea, si es que está girando 2 veces por segundo, 3 veces por segundo o 0,5 veces por segundo. Lo importante es que la frecuencia, que la vamos a escribir con f, se escribe siempre como alguna cantidad por segundo. O sea, bueno, obviamente existen otras unidades de medida, pero el sistema internacional es así, o sea, 2 veces por segundo, 0,5 veces por segundo, cosas así. Entonces, esto va a ser alguna cantidad, no sé, bueno, uno puede decir como número de veces dividido en segundos. Y la unidad de medida de esto es 1 sobre segundo, ya, porque cantidad de veces es simplemente un número, 5, 2, lo que sea. Y bueno, y el tiempo abajo. Nosotros el tiempo en general usamos segundos. Ya, obviamente, igual en algún problema el profe puede ser que les ponga, no sé, en minutos y que lo tengan que convertir. Pero cuando está en segundos, esta unidad de medida se llama Hertz. HZ se escribe. Ya, en honor al científico alemán que trabajó mucho en esto. Creo que era alemán. Bueno, entonces esta es la frecuencia. Y algo similar que puede interesar es algo que se llama periodo, que es básicamente cuánto tarda en dar una vuelta. ¿Ya? El periodo es entonces el tiempo por ciclo, básicamente. ¿Ya? O sea, sé que no sé, tarda 10 segundos en dar 5 ciclos, entonces cada ciclo tarda 2 segundos. ¿Ya? Y esto se mide en segundos. Bueno, obviamente también puede ser minutos, horas, lo que sea, pero en sistemas internacionales en general uno utiliza segundos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la Tierra tiene un periodo de 365 días. ¿Ya? Me da lata tener que calcularlo en segundos, pero bueno,
ahí pueden hacer la conversión. Y por tanto, hay una relación que podemos ver inmediatamente si fijan en las unidades de medida y también en los conceptos. O sea, la frecuencia te dice cuántas veces por segundo gira y el periodo te dice cuánto demora un giro. Entonces, imaginemos que tenemos algo que gira 2 veces por segundo. Inmediatamente decimos ya, si gira 2 veces en un segundo y gira a una velocidad uniforme, entonces se demora medio segundo en girar una vez. ¿Ya? Entonces el periodo va a tener que ser medio segundo, porque ese es el tiempo que tarda un ciclo. Entonces podemos encontrar una relación entre estos dos, que la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿ya? Y obviamente al revés también va. O sea que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿ya? Y como en el ejemplo que di recién, si es que la frecuencia es 2 Hz, o sea que está girando 2 veces por segundo, entonces dijimos que si que gira 2 veces en un segundo, se demora medio segundo en girar una vez, ¿ya? O sea que el periodo debería ser 0,5. Entonces el periodo sería 1 sobre la frecuencia, que es 1 sobre 2 Hz. Y Hz es 1 sobre segundo, entonces acá recuperamos que esto es 0,5 o un medio segundos. ¿Ya? Esto es simplemente como para dar un muy rápido ejemplo de cómo se utiliza esto. Entonces con esto tenemos definido la frecuencia, tenemos definida el periodo. Ahora vamos a ir por otra cantidad. Si es que esto está girando de forma uniforme, queremos conocer entonces cuál es la velocidad de giro. Y básicamente con la velocidad de giro nos referimos a como cuántos grados por segundo está rotando. Ya recordemos que hay muchas formas de medir básicamente cuánto arco avanza. O sea, por ejemplo, si es que en un instante inicial estaba en este primer punto rojo, estaba acá, y después está acá, va a haber recorrido todo este ángulo, ¿ya? Que en general lo marcamos con θ o algo así. Entonces nosotros queremos saber cuánto mide este ángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta velocidad angular que uno le llama, en este caso imagínense que demoró 2 segundos en recorrer este ángulo θ, y imagínense que θ es 45 grados, por decir algo. Entonces sería 45 grados dividido en el tiempo que se demoró, 2 segundos, sería entonces 22,5 grados por segundo, ¿ya? El problema es que los grados es una unidad que es muy inventada. O sea, es algo que se eligió, de hecho se eligieron 360 grados por el hecho de que es un número muy divisible. O sea, no sé si se han preguntado alguna vez por qué son 360 en vez de 100. Y la respuesta es que 100, porque uno tendería a elegir algo así, se puede dividir en 10. A ver, partamos del número más pequeño. 100 se puede dividir en 2, obviamente excluyo el 1 porque es con el caso trivial, en 4, en 5, en 10, en 20 y en 50. ¿Ya? Creo que, bueno, y obviamente en 100 y en 1, pero bueno. Creo que no se me olvidó ninguno entre medio. Bueno, sí, se me olvidó uno, no importa. Y 360 en cambio se puede dividir en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 no, en 8 no, en 9 creo que también, en 10, en 12 son 12, 24, sí. En 12 se puede dividir en, bueno, creo que en 18 también, y en 20, y tiene muchísimos más múltiplos, ¿ya? Por eso es que se eligió 360, por si no sabía, porque es mucho más fácil dividirlo. Entonces, si uno dice ya, divide este en 12 partes iguales, tú dices 100 dividido en 12 y mayormente tienes que poner 8, no sé qué, o no sé, por ahí. Pero en cambio 360 es mucho más fácil, te va a quedar un número entero. Bueno, el tema es que todo esto es muy inventado y nosotros queremos utilizar medidas que sean más naturales. Entonces ahí surge una noción que espero que hayan escuchado alguna vez, si no, ahora lo vamos a repasar, y es el radián, ¿ya? El radián es, este es nuestro origen, voy a intentar de, no me quedan muy lindos los círculos, lo siento. Aquí tenemos el origen. El radián es un ángulo, ¿ya? Que corresponde a, bueno, lo voy a explicar así, mira, voy a cambiar el color, a una distancia en el círculo, ¿ya? Que sea el mismo largo que el radio, ¿ya? O sea, si tenemos una distancia en el círculo, en la circunferencia, que sea del mismo largo que el radio, entonces este ángulo es un radián. Esa es la unidad de medida. ¿Y por qué es tan especial esta unidad de medida? Porque ¿cuánto es el perímetro de un círculo? Si es que recordamos, el perímetro es 2pi por el radio.
¿ya? Entonces, si es que el perímetro es 2pi por el radio, ¿cuánto es el ángulo total? El ángulo total va a ser 2pi radianes, ¿ya? Porque tendríamos, acá hay un radián, después tenemos otro radián acá, después tenemos otro radián por acá, y así va, y al final tenemos 2pi radianes, ¿ya? Porque tenemos 2pi radios en la circunferencia, y cada radián corresponde a un radio, ¿ya? Espero que eso quede claro. Entonces, nosotros vamos a utilizar como unidad de medida para la velocidad de rotación, lo vamos a medir en radianes por segundo, ¿ya? Un radián, si es que recuerdo bien, eran como 57, algo grados, ¿ya? Bueno, ahí lo pueden revisar, igual no es muy importante esta conversión. En general uno utiliza los radianes, ya es una unidad que nos interesa porque es más natural, ya es la típica que vamos a estar utilizando. Ya. Entonces, con esto podemos también ir pensando un poco en cómo se relaciona esto con algunas de las cantidades que ya vimos. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular es básicamente qué tan rápido está girando, pero no en metros, sino que en radianes. O sea, como qué porción de este círculo está avanzando. Entonces pensemos en un caso de que estamos dando una vuelta por segundo. Ya, o sea, imaginemos que tenemos una frecuencia, ups, lo quería escribir al revés, ahí está. Una frecuencia de un segundo, ¿ya? Tenemos una frecuencia de un segundo. Entonces, esto significa que en un segundo estamos avanzando 2pi radianes. Ya, ese es el ángulo que estamos avanzando, que es una vuelta completa. Es como si dijésemos 360 grados. ¿Ya? Es lo mismo. En un segundo estamos avanzando 2pi radianes o 360 grados, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con radianes. Entonces, si es que en un segundo avanza eso, significa que la velocidad angular es de 2pi radianes por segundo, ¿ya? Porque en un segundo avanza 2pi radianes, que es una vuelta completa, ¿ya? Justamente por el tema de que en el perímetro tiene 2pi veces el radio, y cada radián es el equivalente de un radio, ¿ya? Entonces acá nos podemos fijar que si es que nuestra frecuencia es, no sé, en este caso, esto es, perdón, la frecuencia se mide en hertz, ahí está, me refiero una vez por segundo, pero la frecuencia se mide en hertz, acá, ups, ya, espero que no haberlos confundido con eso, la frecuencia se mide en hertz, el periodo en segundos, ya. Entonces, la frecuencia es 1 sobre segundo, entonces si nos fijamos acá, podemos ver que la velocidad angular va a ser 2pi veces la frecuencia. ¿Ya? Entonces, si es que nuestra frecuencia, y como para asegurarnos, veamos otros casos. O sea, si es que la frecuencia fuese 2 veces por segundo, entonces tendríamos, bueno, y se mide en radianes por segundo, lo voy a dejar escrito. Si es que la frecuencia fuese 2 veces por segundo, entonces tendríamos una velocidad angular de 4pi radianes por segundo, ¿ya? O sea que estaríamos dando 2 vueltas. Y eso tiene sentido porque la frecuencia de 2 Hz es 2 vueltas por segundo, ¿ya? Y lo mismo, si la frecuencia fuese medio Hz, o sea que está dando media revolución por segundo, entonces acá tendríamos que la velocidad angular sería de pi radianes, o sea solamente la mitad del círculo. Ya. Y de forma similar entonces, y ya que la frecuencia es 1 sobre el periodo, también podemos escribir que esto es 2pi sobre el periodo y también en radianes por segundo. ¿Ya? Lo intento de explicar así como conceptualmente porque creo que es más fácil que recordar las fórmulas es simplemente recordar cómo se relacionan. O sea, decir imaginen que dan una vuelta por segundo y ahí se ponen a hacer la lógica cuántos radianes sería, entonces cómo se relacionan y con eso pueden como derivarlo mentalmente sin mucho problema. Y algo que quería ver también, que es como un paréntesis en realidad, pero es importante porque vamos a trabajar mucho con radianes. No sé si, me imagino que recordarán que en trigonometría, por ejemplo, voy a hacer como una especie de paréntesis acá. En trigonometría teníamos que, por ejemplo, el seno de 90 es 0, que el seno de 0, perdón, al revés, el seno de 90 es 1, el seno de 0 es 0, el coseno de 90 es 0 y el seno de 0, perdón, coseno de 0 es 1. Ya, bueno, y obviamente todas las otras cantidades que hay.
no puedo revisarlas todas ahora. A lo que voy con esto es que nosotros vamos a estar interesados ahora en sus equivalentes en radianes, ¿ya? Ustedes de ahí pueden completar el resto, pero bueno, una de las formas muy buenas que hay es pensar en la esfera unitaria. De hecho, voy a hacer una página nueva para poder explicarlo bien. Imaginemos acá que tengo una circunferencia unitaria. No sé si habrán visto alguna vez la circunferencia unitaria. Si es que no, recomiendo que lo revisen, porque básicamente lo que hace esta circunferencia unitaria, que voy a marcar acá un par de ángulos interesantes, digamos, este es ángulo 0, ángulo 90, ángulo 180 y ángulo 270, ¿ya? Entonces básicamente acá uno puede, cuando el radio es 1, ¿ya? En este caso si uno hace un triángulo, tienes cualquier punto que te interese, por ejemplo acá, y haces un triángulo, ya que esto es 1, y si es que uno utiliza la definición del coseno, por ejemplo, entonces uno dice ya, ¿cuánto es el coseno de esto? Vendría siendo ¿cómo se llama? Adyacente dividido en la hipotenusa, que vendría siendo x sobre 1. Entonces en esta esfera unitaria, si se fijan, la coordenada x es el coseno. Ups, se salió muy feo. La coordenada x es el coseno. Y de forma similar, el seno, bueno, del ángulo obviamente, de teta, el seno de teta vendría siendo y sobre 1, ¿ya? Porque es el opuesto, que vendría siendo la coordenada y de nuestro punto, dividido la hipotenusa, que es 1, porque el radio de esta circunferencia es 1. ¿Ya? Bueno, entonces acá, en esta esfera en particular, las coordenadas x e y corresponden al coseno y al seno. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque podemos visualizarlo mucho más fácil. Cuando el ángulo es 0 y está acá abajo, nos fijamos que el valor de y es 0, por tanto, el seno va a ser 0. Y nos fijamos que, por ejemplo, cuando el ángulo está acá, o sea, si la partícula está acá arriba y el ángulo son 90, ¿ya? Cuando está ahí, entonces la coordenada x vale 0 y la coordenada y está en su máximo, ¿ya? Y el máximo es 1 porque el radio de esta esfera es 1, ¿ya? Y después de nuevo, en 180, por ejemplo, el y vuelve a ser 0, si es que estuviese acá y tuviese todo este ángulo, el y vuelve a ser 0, mientras que el x está en su máximo pero por el lado negativo, por tanto sería menos 1, ¿ya? Y bueno, y así siguen. Les recomiendo que busquen un poco de esta esfera si es que no la conocen, porque sirve mucho para recordar los valores del coseno y el seno, ¿ya? Y de hecho uno lo puede utilizar para calcular cualquier valor de eso. Así, es como un paréntesis que en realidad no tenía pensado mencionarlo, pero si es que no lo conocen creo que les puede ayudar mucho. A lo que iba con todo esto es que ahora vamos a tratar los cosenos y senos en vez de en ángulo, o sea con grados, en radianes. Entonces, si es que toda la esfera son 2pi y lo dividimos en 4 partes igual que acá, 90 va a ser 2pi, o sea 90 grados va a ser 2pi radianes dividido 4, ¿ya? Porque 90 es 360 dividido 4, es un cuarto de esta circunferencia. Y esto sería simplemente pi medios radianes. Rad, ya se escribe rad. 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, vendría siendo 2pi radianes medios, que vendría siendo pi radianes. Después tenemos 270 grados, vendría siendo, esto sería 2pi sobre 3 radianes, ¿ya? Porque esto ya es cuando vas en los, acá, perdón, acá creo que lo dividí mal, esto 2 tercios, perdón, no es un medio, 2 tercios, sí. Es por 2 tercios, esto vendría siendo 4 pi tercios radianes. Y bueno, y 360 grados es simplemente 2pi radianes o 0 radianes. Ya esto recuerden que es cíclico. En 360 grados es cíclico porque se va repitiendo a 370, 720 y así. Y en el caso de los radianes es en 2pi, o sea en 2pi, 4pi, 6pi, etc. Ya. Entonces lo que voy con esto es que las relaciones que teníamos antes, ya que eran estas de cuadro acá, van a pasar a ser que el coseno de 0, bueno, va a seguir siendo 1, el coseno de pi medios radianes va a ser 0, que era como lo que pasaba en el 90 grados, el seno de 0 va a seguir siendo 0, y el seno de pi medios va a ser 1. Ya, básicamente quería llegar a esto. Simplemente que a partir de ahora vamos a estar tratando con los ángulos en radianes y no en grados. Ya,
tras ese largo paréntesis, continuamos. Entonces teníamos la velocidad angular y ahora vamos a querer ver si tenemos entonces esta circunferencia y tenemos un punto que está girando en esta circunferencia. Por ejemplo, en el caso de que tenemos una piedra, también podría ser un disco, pero creo que la piedra permite como visualizarlo mejor. Si tenemos esta piedra que va girando, entonces quiero ver cuánta distancia recorre por segundo. Ya, o sea, acá como lo podemos ver es que la velocidad que nosotros llamamos tangencial, en este caso voy a estar viendo la rapidez más que nada, el módulo de esta velocidad. Entonces la rapidez vendría siendo cuánta distancia recorre. De nuevo, imaginémonos que recorre una vuelta por segundo. Ya tiene una frecuencia de 1 Hz. Entonces en este caso, ¿cuánta distancia recorre? Si da una vuelta entera en un segundo, está recorriendo 2pi veces el radio en un segundo. ¿Ya? Esto vendría en metros sobre segundo. Y en este caso, nuestra frecuencia es de 1 Hz. ¿Ya? Entonces, y nos fijamos que acá tenemos, bueno, quizás porque usé el número 1 no queda tan claro, pero daré más ejemplo para que quede claro. Tenemos 2pi sobre 1 o por 1, ¿ya? Que esto vendría siendo 2pi y esto es la frecuencia, por el radio. O sea que acá tenemos omega, que era la velocidad angular, porque recuerden que la velocidad angular es 2pi veces la frecuencia, o 2pi sobre el periodo, por el radio. ¿Ya? Esta es una de las formas de escribir la velocidad tangencial, o al menos la magnitud de la velocidad tangencial. Y bueno, obviamente en este caso nos podemos fijar también que lo podríamos escribir basándonos en la frecuencia o en el periodo, pero bueno, eso es simplemente utilizar la relación entre la velocidad angular y esas otras cantidades. Entonces con esto tenemos ya la velocidad tangencial, que recuerden es simplemente cuánta distancia recorre. Entonces si aquí, no sé, tenemos una frecuencia de no sé por qué lo escribí al revés, la frecuencia de 3 Hz, por ejemplo, significa que está dando 3 vueltas en un segundo. Por tanto, ¿cuánta distancia recorre? Como si fuese, imagínense que esto fuese una rueda, o sea, si estamos yendo hacia adelante y esto está girando, ¿cuánta distancia recorre? En este caso, la distancia sería 2pi veces el radio, porque es el perímetro, y da 3 vueltas. Entonces es 3 veces esta distancia, por 3. ¿Ya? Y nuevamente, o sea, tenemos 2pi veces la frecuencia, 2pi veces la frecuencia, por el radio. ¿Ya? Esto es omega r, y bueno, también lo podemos escribir como 2pi veces el radio sobre el periodo, o también 2pi veces frecuencia radio, que en realidad es lo que ya está escrito acá atrás. Así que, nada, esas son las principales formas de escribir entonces esta rapidez. Y como digo, no hace mucha falta memorizar la fórmula, es simplemente cosa de darse un ejemplo y decir, ya, miren, imagínense que da tantas vueltas por segundo y empiezan a pensar cuánta distancia es. Por eso estoy intentando dar énfasis en los conceptos para que después puedan derivarlo. Y bueno, como mencioné, la rapidez es constante, pero la velocidad no. Ya la velocidad del vector cambia porque la dirección va cambiando. O sea, cuando la pelota está acá va a apuntar en tal dirección, cuando esté acá abajo va a apuntar en esta otra dirección. Entonces tiene que existir una aceleración. Y la aceleración va a ir siempre hacia adentro, o sea, como apuntando hacia el centro de la esfera, y por tanto se llama centrípeta, ¿ya? Porque viene como del griego que busca el centro, ¿ya? Porque va siempre a ir hacia abajo y va siempre perpendicular también al movimiento, ¿ya? Por eso es que solamente cambia la dirección y no cambia como bueno, eso obviamente lo vamos a ver más adelante porque no hace un trabajo sobre esto, pero esos son conceptos que todavía no vamos a ver. La derivación de la fórmula de esta viene por temas geométricos y suele estar en los libros. Consideré que no es tan importante derivarla y por eso preferí no utilizar tiempo en eso. Es simplemente velocidad cuadrada sobre r, o velocidad tangencial, digo, o la velocidad angular cuadrado por r. ¿Ya? Si es que no se acuerdan bien, es cosa nomás de pasar, o sea, de ver las unidades de medida. O sea, imagínense que se acuerdan de una pero no se acuerdan de la otra. O sea, imagínense que recordamos que es velocidad cuadrado, o sea, velocidad tangencial cuadrado sobre r. ¿Cómo se mide esta unidad de medida? Esto vendría siendo metros cuadrados sobre segundo al cuadrado por 1 sobre metro. Ya en este caso nos queda entonces metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que queremos. Y luego nos teníamos que recordar entonces, no sé, cómo podríamos armar algo similar
con la velocidad angular. La velocidad angular sabemos que se mide en radianes sobre segundo cuadrado, o sea, radianes sobre segundo, perdón, pero los radianes no son como una unidad de medida real, igual que los grados, o sea, real entre comillas. Es como de concepto, o sea, por eso es que no se quedan. Lo que se hace es que básicamente esto sería como 1 sobre segundo, es como entre comillas, ¿eh? Entonces, si es que uno se pone a pensar, ya necesitamos llegar a metros sobre segundo, entonces podríamos tomar el omega cuadrado y nos queda 1 sobre segundo al cuadrado, y para que nos quede metros sobre segundo al cuadrado lo multiplicamos por el radio, y entonces ahí nos quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Es como pensando solamente en las unidades de medida podemos encontrar la fórmula. Y ahí eso recordando obviamente que lo queremos en términos de la velocidad angular y del radio. Entonces decimos cómo lo podemos combinar para obtener las unidades de medida que necesitamos, y tiene que ser de esta forma, ya no hay otra combinación. Eso es lo que les quería comentar por esta clase. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.